Hola muchachos, ¿cómo están? How are you? Oye, el pelo, yo soy súper pelado, pero ya se empieza a notar que tengo que cortármelo. ¿Cómo están, chiquillos? Para mí es un agrado. Hoy ando un poco desarmado. Para mí es todo un agrado estar acá. Déjenme ver audio de la Mac. Ahí son. ¿Desde dónde están? Mira, tenemos a Trevor Sayer, que está desde Nicaragua. Don Franco YouTube, Carlos Brusel, hola, ¿qué tal, profe? Saludos desde Cataluña, saludos desde Chile, desde Arica, desde el otro lado del continente. Me pregunta Michael de qué vamos a hablar hoy. Bueno, tienes que ver el título del video y aparece todo lo que vamos a estar hablando. Mr. Raven, saludos desde Cuba, mil gracias por la ayuda siempre. Hey, Cuba, tengo buenos amigos cubanos. Neomar Finol, ¿cómo estás? Y saludos también para ti, gracias Ashley19. Alejandro Barrera, ¿cómo estás, Ale? Hoy llegué a barrer, al parecer. No, tranquilo, estábamos arrancando ya con todo. Profe, ¿dónde está? Aquí estamos, Gustavo por ley. Franco YouTube ahí saludando. ¿Cómo está mi gente? Está Ghost and No. Dice, hola, profe, saludos. ¿Alguna página para descargar IPAs? Saludos desde Honduras. Mira, Ghost, lo que, ¿cómo se llama? AppDB. Desde AppDB uno puede bajar IPAs, AppDB. Y hay tutorial. Bueno, AppDB tiene servicio que es gratuito y también tiene servicio que es de pago, ¿de acuerdo? El LabDB Premium, ya hay de todo. Está Art7, el niño RD, Ale Ortiz ahí desde los primeros, ya tú sabes. Está Estuardo Xocop, saludos desde Venezuela para Neomar. Hasta Colombia para José Jorge González Camargo. Estefano Marini, ahí también. Uy, que hay gente en el chat. Gracias, en verdad, hay muchos saludos, muchos mensajes. Disculpen si no alcanzo a leerlos todos. Está Luis Barroso también desde de España. Samuel Alcántara, profe, ¿se puede comprar un iPhone 11 128 en $400? Samuel, depende de tu país. Si lo llegas a encontrar, asegúrate que no esté bloqueado con iCloud nada más. ¿Ya? Pero creo que es posible, $400, 8x4, 32, iPhone 11. Sí, no es lejano, no es descabellada la idea. ¿Cómo estáis, Francis Joel de la Rosa Turbi? Profe, no hay más noticias sobre el jailbreak de iOS 15, sí las hay, las vamos a estar hablando today. Alejandro Alfaro, ¿cómo estáis? Saludos desde Argentina. Déjenme ver algo que tengo que dejar acá en la descripción. Por mientras les voy contando que en la descripción de este video hay un sorteo que estoy haciendo en mi cuenta de Twitter y que son de estos accesos VIP, ¿cierto? Para poder estar instalando, ¿cómo decirlo? Aplicaciones con tweaks, ya que se echan tanto de menos ahí en iOS 15. Así que pueden estar participando 10 accesos, chiquillos, un año te dura para un dispositivo. Eso es lo que tienes que ver acá, que te dura para, ¿cuánto se llama? Para un año, para un solo dispositivo y dice, pero es uno solo. Sí, pero aunque sea uno solo, ya es bastante aceptable ya. Ya es algo que uno dice, wow, ya vale la pena al menos. Déjenme ver, tengo que ordenar una información acá. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Así que el enlace está en la descripción. Me gustaría que fuera gente que está en vivo. Uy, podríamos hacer eso. Vayan a participar, por favor. Vayan, participen y digan, vengo del en vivo, vengo del directo. O tienen que seguir los requisitos, obviamente, ¿cierto? Tienen que estar dejando allí las capturas de pantalla que se piden. Así que, oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hay que hacerlo así nomás. Veamos acá. Ya. Veamos. Ya. Sigamos acá en pantalla. Vamos a ver los comentarios. Sí, vayan a participar y por favor dejen ahí el comentario. Vengo del directo. Te va a dar más. Digamos que te va a dar más posibilidades de ganar. ¿De acuerdo? Me dice acá, doblando papel. Mira el nombre de usuario. Hola compañeros, corran por sus vidas porque se llegó el jailbreak y estarán hackeados de una década. Ah, no entendí lo que quiso decir. Ashley dice que está esperando el jailbreak de Ancover en iOS 15. Ok. Omar alias, buenas profe y comunidad. Saludos desde Argentina. Te quedaste en 14.3. Una joya el jailbreak allí.
Ok. ¿A quién más tenemos por acá? Miguel Aceves Mejía, ¿cómo está ahí? Profe, ¿qué almorzó? Unas empanadas. Fue algo sencillo nada más. Veamos acá en los comentarios qué otra cosa está pasando. ¿Y qué almorzaron ustedes? Bueno, Macta 5 fuiste tú el que me preguntaste. Qué alegre saber si hay un jailbreak en iOS 15. Sí, chico virus, ya se viene la alegría. El tema es que por mientras lo que se puede disfrutar en el peor de los casos es esto de las aplicaciones con Twix. Entonces, hey, Víctor Castañedo de España, Vicast, ¿cómo estáis? Activos contigo como siempre. Gracias, Víctor, por estar acá. Saludos desde el Bronx, ándale, desde Nueva York. Está Romer Martínez también conectado. Gabriel Valenzuela dice, profe, ¿usted cree que los Twix sean 100% compatibles con iOS 15? Gabriel, la respuesta es no. Y por dos motivos. Primero, siempre que aparece un jailbreak en una nueva versión de iOS, de una u otra forma, varios son compatibles y otros hay que estarlos actualizando. O sea, que todos sean compatibles, todos los que conocemos en iOS 14 van a funcionar todos en iOS 15, yo diría que no. ¿Será la gran mayoría? Yo diría por lo menos la mitad debiese estar funcionando sin problemas, a no ser que Apple tenga que modificar algo. Pero el segundo punto que hay que considerar es que estaría funcionando la mitad si es que el jailbreak de iOS 15 fuera el que comúnmente conocemos en iOS 14, pero no es de ese mismo tipo, ¿cierto? Va a ser del tipo rootless. Entonces, al ser rootless, va a obligar a que los desarrolladores actualicen sus tweaks o nosotros estarlos parcheando. Y van a salir herramientas para estar parcheando tweaks. Y así que no hay de qué preocuparse. ¿Ya? Lo que sí va a ser un poco más lento, como ha sido hasta ahora la espera, así que, pero no creo que vaya a haber problemas. Al fin y al cabo lo vamos a lograr igual. ¿Ya? ¿A quién más tenemos por acá? Está Antonio Rivas desde Canadá. Recuerden el hashtag si te leo like. Así que dice el alcalde. Estoy en 15.1.1 esperando Taurino Vancouver en su iPhone 13 Pro Max. Excelente versión de iOS. No te muevas de ahí. Espero que llegue pronto el jailbreak para 15.3.1. Sí, Luis Barroso, estamos a la espera de que llegue el jailbreak lo antes posible allí para iOS 15. ¿Puede adelantar algo sobre el jailbreak de Checkra1? Bueno, o Trevor Sayer, Music Guitar, lo que ha sucedido durante estos días, se ha tenido actividad en el GitHub de Checkra1 en el apartado de Pongo OS. Sigusa ha seguido haciendo actualizaciones. Yo no sé si Sigusa es el nuevo líder del equipo de Checkra1, pero es uno de los integrantes que al menos podemos estar viendo actividad de parte de él. Así que es lo que podemos ver de Checkra1, de que el equipo está ahí trabajando todavía, aunque, bueno, no se vayan a perder el podcast de mañana. Anoche lo grabamos. Yo lo que le adelanté en un video de noticias esta semana, que iba a ser alguien que está involucrado en la escena del bypass de iCloud, así que no se lo vayan a perder. Anoche estuvimos grabando y empecé a editarlo, pero no lo terminé de editar anoche, está demasiado cansado. Así que no se lo vayan a perder. Y estuvimos hablando de Checkra1, porque obviamente el bypass de iOS 15 ocupa la misma vulnerabilidad de Checkra1, que es el checkmate, el del jaque mate. Así que eso. Me dice Quique, hola profe, saludos desde España. Esto me recuerda hace unos 2 años cuando esperábamos a Checkra1 para Windows y salió otro día. Pues lo mismo con iOS 15. Es que eso es lo que puede pasar, Quique, que algunos a lo mejor se van a desalentar y van a actualizar sus dispositivos a iOS 15.4.1, ya la última versión, y pum, puede que salga el jailbreak en unos días después. Entonces, para no lamentarlo. Mira, Andrés Arriagada desde Valdivia. Oye, Andrés, sé que bueno, para alguien de Arica que vive en un desierto, una ciudad como la tuya, no es que no me guste Arica, en varios aspectos sí lo hace, pero en cuanto al paisaje que es distinto, si lo comparo con Arica, para mí Valdivia es una de las ciudades más lindas de Chile. De hecho, tenemos planes de ir con la familia en enero o febrero para Valdivia, bueno, recorrer toda esa zona, ¿cierto? Pucón, Huilo Huilo, Licanray, llegar hasta Valdivia, todos esos que son paisajes muy distintos al desierto de Arica. Así que, pero son planes nada más por ahora, ya vamos a ver si es que después se puede conseguir. Pero saludos también para ti allá hasta Valdivia. Valdivia es una ciudad de Chile, para que ustedes sepan. Ustedes saben que Chile es un país, el país más largo y angosto. Arica está en el primero arriba y Valdivia está desde el centro hacia abajo. Pero me quedé pegado con lo de Checkra1, perdón, con lo de Valdivia.
Alejandro Barrera dice que todavía tiene su XS Max en espera y mientras tengo un segundo dispositivo, un Pixel 6 Pro. ¡Ájale! Hola, profe desde Uruguay. ¿Cómo estáis, Fernando Contreras? ¿Qué opinión tiene de los iPhone renovados por Apple? ¿Pero a qué te refieres con los renovados? ¿Con los reacondicionados? ¿Con esos? Si son los reacondicionados, ¿no? Son buenos equipos, son más baratos. Son equipos que usualmente cuando se sacan de la caja y vienen nuevos, presentaron algún tipo de problema, Apple los reemplazó, alguna pieza, lo metió en la caja otra vez y lo vendió como nuevo y vienen más baratos, así que está bien, es como un iPhone reparado, al fin y al cabo. Así como vamos, primero saldrá para iOS 16, no creo, Andrés Dele. ¿Y por qué no? Porque el nivel de seguridad que tenemos en iOS 15, si es alto, va a ser mucho más alto en iOS 16. Entonces no, es ilógico, creo yo, en mi mente ignorante, pensar de que va a salir en iOS 16 cuando en iOS 15 está más difícil. A no ser que aparezca algo que en iOS 16, no sé, que no sea compatible con iOS 15, medio complicado, pero puede pasar. Pero no creo que lleguemos a ese extremo. Me dice Quique, hola profe, saludos desde España. Ah, ya recién leí Quique. Alejandro García, hola profe, es normal que el jailbreak al 86% esté tardando, entonces algo pasó. Algo pasó Alejandro García con ese último punto. Según tú sabes, tú viste el video. Si me estás citando el 86% es porque viste el video, Alejandro. Y algo tiene que haber ocurrido en ese último paso. El mismo Coolstar dijo que le faltaba uno. Entonces, ¿qué pasó en ese último paso? ¿Se le complicó? ¿Qué pasó? Es ahí donde tenemos que verlo. Profe, ¿qué me sugiere hacer? Me dice Brian Gómez. Tiene un 13 Pro Max que compró hace poco y venía en 15.3.1. Bloquear las actualizaciones automáticas. Hay un perfil que permite hacer aquello. Mira, por favor, el tutorial en la descripción para que veas cómo instalarlo. Dale, Andrés Dele, también saludos para ti hasta Argentina. Johnny Barreto, saludos desde Santa Cruz, Bolivia. Estoy con un iPhone 10, un iPhone X en iOS 15 esperando. Esa es la actitud, Jenny. Johnny, digo, esperar y no desesperar. Tenemos acá otro comentario. Déjame ver. ¿Cuándo está? Me pregunta Antonio Rivas. ¿Cuándo está el jailbreak entre nosotros? No, cuando esté el jailbreak entre nosotros será súper correcto. Valdrá la pena toda la espera. Y ahí es donde vamos a decir, me enojar que esperábamos, la espera fue larga. Y esto también nos tiene que llevar a dos reflexiones. La primera, que cuando salga el jailbreak, a cuidarlo. No te pongas a instalar cosas, tweaks uno tras otro, o 10 tweaks al mismo tiempo, o dos tweaks al mismo tiempo. Cuando es rootless, se recomienda de hecho instalar uno a la vez. Y, y el tema es que eso es lo primero, tener cuidado con lo que uno instala. Y segundo, que de una vez por todas aprendamos la lección de esperar en la versión más baja, no actualizar nuestro dispositivo. Y bueno, recién veíamos que alguien había comprado un nuevo dispositivo y no hay nada que hacer. Claro, cuando lo compras va a venir actualizado o si es usado y si alguien te lo formatea va a venir actualizado, pero son dos lecciones que tenemos que aprender. Cuando salga el jailbreak, si mi versión es compatible, bueno, instalar de uno los tweaks y cuidarlo mucho porque por un tweak que a lo mejor pirateado que cuesta uno, dos, $3, $5, Watusi, $10, por piratear algo así y que el teléfono se dañe, o sea, por no pagar $10 actualizar a 15.4.1 o 15.5, no vale la pena. Y lo segundo es esperar en la versión más baja, que quede una lección. Cuando venga iOS 16, que quede esa lección. Cuando fue Año Nuevo, ¿cierto? Todos nos abrazamos y decíamos, ay, feliz Año Nuevo, que estés bien. Y dábamos los buenos deseos para este 2022 y está bien, hay que hacerlo. Pero al menos yo lo dejé bien claro en el saludo que les dejé en mi Twitter y lo compartí en todas las redes diciéndole, espero que este año puedan tener paciencia para esperar en la versión más baja. Lo dije el 1 de enero y algunos van actualizando. Entonces algunos no compraron un dispositivo nuevo o usado que venía formateado, simplemente actualizaron porque se aburrieron, no querían emojis, querían desbloqueo con mascarilla y hashtag sin Yori. Entonces que quede esa lección respecto a los años anteriores. ¿Ya? Déjame ver los comentarios porque me puse a responder y me salieron un montón de preguntas una tras otra. Déjame ver. Acá está, Samuel. Samuel Gorks dice, estoy en 15.1, un iPhone 10R. ¿Aguanto? Claro. Corre mejor en iOS 15.4.1, pero si está en 15.1 es una versión que es vulnerable con el próximo jailbreak que estamos esperando. Así que no lo hagas si te vas a 15.4.1. Lo mismo Franco YouTube. Bueno, tú ya estás ahí en 15.4.1. La espera va a ser más larga todavía.
La idea es que ya la versión, no importa la versión en la que se encuentre todas las personas, si estás en iOS 13, en iOS 14, en iOS 15, cada uno no tiene que moverse al día de hoy. Ya pasó el tiempo que había que actualizar. Entonces ahora llegamos al punto donde no hay que actualizar, no hay que moverse desde donde estamos. Me dice Javier PK 2100. Hola, profe Juan Antonio, saludos desde RD. Saludos también para ti, Javi. Siempre presente, aunque tenía un par de semanas que no estaba esperando el jailbreak de CheckRain para iOS 15. Bueno, fue una semana bien movida con esto de CheckRain y fue parte de lo del podcast de mañana. Recuerden que es un invitado del iPad de iCloud y si están en iOS 15 y extrañan tener algo del jailbreak, hay un sorteo en la descripción. Me encantaría que todos los sorteos salieran ganadores de acá, de los que están en los directos, que seas tú, ya sea porque tú te lo ganas porque estuviste en directo o que tú te lo ganas si es que estás viendo la repetición. Entonces, por eso siempre les digo, vayan, participen y coloquen, sigan los requisitos, que es enviar unas capturas de pantalla, y sigan y escriban, vengo del directo, estuve en el live, o peor aún, o mejor dicho, vas a tener más posibilidades si nunca has ganado. Coloca, vengo del directo y yo nunca he ganado un sorteo. Entonces lo escribes ahí en el Twitter y yo voy a tener más ojo con esos comentarios. Voy a revisar, obviamente, dentro, yo tengo una nómina donde aparecen todos los que han ganado alguna vez en un sorteo. Entonces voy a ver si es que efectivamente me están diciendo la verdad. Por eso, si nunca han ganado, vayan, sigan los requisitos y escríbanlo. Yo nunca he ganado o vengo del directo. ¿Ya? Me dice Synax, profe, ¿qué puedo hacer si estoy en 15.3 RC en un iPhone 12 se me descarga rápido? Bueno, lo que puedes hacer, Synax, es formatear el teléfono sin subir de versión de iOS y sin jailbreak. El tutorial está en la descripción. La herramienta que te recomiendo con Windows, ¿de acuerdo? Se llama 3U Tools, 3U Tools. Entonces, con 3U Tools, tú lo abres, ahí está el tutorial en la descripción, haz una copia de seguridad y te lo va a formatear el teléfono, pero no va a subir de versión de iOS, vas a seguir en 15.3 RC, entonces si hay una configuración, algo que no haya quedado bien, con el formateo debiese desaparecer. Me dice Ashley19, quiero participar en el sorteo. Ashley, el tutorial está en la descripción, dale nomás. Me pregunta Lisette Aguilar, ¿hay alguna forma de bajar de iOS 15.4 a 15.1? Hay formas de hacerlo, Lisette, pero necesitas tener los SHSH, estos archivos que el tutorial está en la descripción, que son archivos que son únicos para cada dispositivo y debiste haberlos guardado cuando 15.1 se estaba firmando. Si no los guardaste, no se puede hacer. Ah, pero yo los guardé. Segundo requisito, tienes que tener un iPhone 10, un iPhone X, o un iPhone 8 Plus, 7, 7 Plus, 6S, 6S Plus, del X del 8 hacia abajo. El resto de los dispositivos no hay forma, aunque tenga los SHSH. Necesitas jailbreak. Entonces los otros dispositivos, si bien necesitan jailbreak, pero con el exploit del checkmate se puede realizar. Ya hoy vamos en el minuto 20 ya. O acercándonos, mejor dicho. Profe, si en configuración borras todo el contenido, ¿no es también un formateo sin subir de versión de iOS? Sí, Super Soldier, aunque no es lo mismo. Al menos lo puedes ver cuando queda en la pantalla de Lola con 3 UTools. Es toda la configuración como sacando el teléfono de la caja por primera vez. ¿Ya? Veamos acá. Pum. Tenemos a Andrés Arriagada. Profe, estoy en 15.1. ¿Me recomienda subir o me recomienda seguir esperando? Pero por supuesto, Andrés Arriagada, tienes que seguir esperando. O intentar bajar a iOS 14. No tengo los SHSH. No, no. Si los SHSH no vas a poder bajar. Pero repito, puedes bajar solamente si tienes un iPhone X8 hacia abajo. Buenas tardes, profe. Saludos desde México también para ti, Super Soldier. Siempre te veo acá. Gracias, gracias. Me pregunta Ederx2, ¿cuánto? No, Ederxu, ¿cuándo sale el jailbreak para 15.4.1? Uf, es la última versión que está al día de hoy. Recuerden que mientras esté en la más reciente, más se va a demorar. Así que paciencia nada más. Walter Olmos me dice, profe, solo me interesa el jailbreak para poder usar los gestos del Samsung en un iPhone 8 Plus. Creo, ya que no me funciona el Touch ID, imagino que de alguna manera habrá, sí, sí. Pero lo otro es, si no te funciona el Touch ID, bueno, puedes llevarlo a un servicio técnico también para ver si es posible estarlo recuperando. Me pregunta Rumbero Díaz, ¿cuándo sale el jailbreak? Esta vez se está retrasando demasiado. Sí,
la espera ha sido más larga, es cierto aquello. Me dice Pod ASMR, aún nada del jailbreak iPhone 12 en un iOS 15, no, todavía no, pero ya se viene, tienen que quedarse ahí porque si llegan a actualizar, luego es probable que la espera vaya a ser más larga, así que por favor aguanten. Me dice Daniel Alexander Cárcamo, ¿existe bypass para 15.3.1 en un iPhone 8? Sí, sí existe el bypass de iCloud. Tienen que ver el podcast de mañana, ¿de acuerdo? Hoy día lo tengo que estar editando. Estuvimos grabando con un creador de herramientas de bypass y ya está también el podcast de la próxima semana, también ya está el invitado listo. Bueno, algo tiene que ocurrir durante la semana, pero ya hablé con él y le dije, oye, si lo hacemos, nos vamos a un podcast, por supuesto, me dijo. Así que estamos ready. En Argentina lo cambian por un botón físico y no sirve más la huella. Bueno, si está dañado ya Walter de esa manera, lamentablemente, no, bueno, lo siento mucho. Me dice Facundo Ubay, dice, teniendo un iPhone simplemente apagado, ¿no se actualiza? No, 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 no. Jonathan Larrea dice, saludos, profe, desde Argentina, esperando un iPhone 7 en iOS 15.0 y esa es la actitud, estar esperando y no desesperando, ¿ya? Se puede bajar de iOS 15 a iOS 14, por ejemplo, y sin jailbreak. Puedes hacerlo siempre y cuando tengas un iPhone X o un iPhone 8 o inferior y tienes que haber guardado tus SH de iOS 14. ¿Ya? Me dice Leo Castro, profe, fan tether, no se sabe para cuándo. Quedamos al final en nada con del fan tether. SPV, creo que era el desarrollador que estaba hablando de aquello. Hace poco liberó Polaris, un jailbreak, pero es para iOS 9. No sabemos del fan jailbreak qué va a suceder en realidad. Me dice Gabriel Valenzuela, profe, una preguntita. ¿Cómo funciona el jailbreak rootless? ¿Los tweaks cambian? Bueno, visualmente los tweaks van a funcionar igual. Lo que cambia en el jailbreak tipo rootless es la forma en la cual tú instalas los tweaks. ¿Y de qué manera es que lo hace? Mira, Gabriel, tu pregunta es buena porque varias personas hacen la misma consulta y a lo mejor uno lo puede aclarar. Lo que pasa, Gabriel, es que tú tienes el tweak, ¿de acuerdo? Que es el nombre del tweak y usualmente vienen con la extensión .dev, ¿de acuerdo? ¿Se alcanza a ver? Sí, está el brillo ahí. Déjame ver si lo puedo hacer otra vez acá. Es el nombre, bueno, le pongo el asterisco porque puede ser cualquier nombre nomás. Ya, y el archivo viene en un formato .dev. Y dentro es que viene a ser como una especie de compresión del archivo, viene como comprimido, porque en su interior tú usualmente encuentras tres carpetas, ¿de acuerdo? Le podemos llamar la carpeta número uno, la carpeta número 2 y la carpeta número 3. Hay uno que traen dos, otros tres carpetas, entonces tú hay que descomprimir el tweak, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que hay que hacer, una vez que lo descomprimes, ¿dónde lo descomprimes? En el teléfono mismo, ¿de acuerdo? Todo esto se hace usualmente como lo hacíamos en jailbreaks anteriores utilizando este tweak de Filsa, que cuando había jailbreak tipo rootless, usualmente el jailbreak terminaba y en vez de instalar Cydia, instalaba Filsa. Y con Filsa, ¿no? O sea, que viene a ser como un gestor de archivos, nos ayuda a estar descomprimiendo y estar moviendo luego estas tres carpetas donde, bueno, hay que estarla arrastrando no a la raíz, no al root, no a la partición primaria, no al lugar inicial de donde está todo la base de iOS, ¿de acuerdo? Entonces se tiene que arrastrar fuera del root, fuera de la raíz. Por eso recibe el nombre de rootless, ¿cierto? O sea, less de menos, de quitar. Entonces lo que hay que estar haciendo es tomar todos los archivos de la carpeta número uno y tienes que moverlo a el teléfono, a la carpeta número uno. Bueno, ahí aparecen los nombres que es un cortar y pegar, ¿de acuerdo? O lo puedes hacer copiando y pegando, ¿de acuerdo? Entonces, eso viene a ser la instalación de los tweaks. Entonces, los puedes estar cortando. Voy a hacer acá una tijera. No sé cómo me quede la tijera, pero ahí está. Ve, ya me quedó, pues. Ahí está. Entonces, los tienes que estar cortando y pegando. Vamos a hacer un portapapeles. No sé si parece uno, pero en fin, es cortar y pegar. O copiar y pegar, como quieras. Pero la idea es de mover los archivos cuando descomprimes el dev y llévalo y dice, ah, pero qué flojera. Sí, da pereza, lo sé. Pero una vez que lo haces una, dos, tres veces ya te acostumbras, ya sabes cómo hacerlo. Ahora, esto se puede hacer manualmente o también se puede tener un gestor de paquetes
como lo puede ser Cilio, porque Coolstar estuvo hablando, yo creo que eso es lo que lo está retrasando a Coolstar. Eh, es- Me gusta pensar eso, no estoy seguro. Me gusta pensar eso, que está retrasado porque no quiere evitar que nosotros tengamos que pasar por esto y que lo tenga que hacer Cilio. Y aparte, uno de los integrantes del equipo de Coolstar dijo que ellos también querían estar ayudando a los desarrolladores a actualizar los tweaks al jailbreak tipo rootless. ¿De acuerdo? Entonces, eso significa, root es en la raíz, pero no vamos a tener acceso a la raíz con este jailbreak, por eso se llama rootless, fuera de la raíz, ¿ya? Pero se colocan, es como colocarlo en otra partición, pero al final haces el respring y terminan funcionando igual. Ya, Gabriel, espero que haya quedado claro. Si no, me cuentas nada más y busco otra forma para estártelo compartiendo, ¿ya? Tu. Me dice Walter Olmos. Ah, no, porque ya leí tu pregunta de recién. Fue muy arriba, perdón. Veamos más acá. Por acá, ¿dónde me quedé? El Fanteter, ahí está. ¿Para cuándo el viernes de 15:11? Pregunta Gerardo Alarico. Bueno, Gerardo, esperemos que sea lo antes posible. Esperemos. Profe, se mira perfecto. Gracias, Gabriel. Me alegro que lo hayas visto. ¿Cuándo vuelve GeoHot, Posing Ninja, Muscle Nerd, Pod2G? ¿Cierto? I hate snow. Y hay un montón otros de leyendas del mundo del jailbreak. No lo sé, Randy. No lo sé, pero no sé, sería genial tenerlos a ellos de regreso. Está Yerly Remy que dice, hola, hola Yerly, ¿cómo estáis? Gracias, Benjamín, por estar respondiendo a otras personas ahí en el chat. Extraño la era dorada del jailbreak. Yo también, Randy González. Para mí la era dorada llegó, era desde iOS 4 hasta iOS 7, ya digamos el 9 porque eran Tether, pero me gustaba desde iOS 4, 5 y 6 porque ahí los SH podíamos, no había problemas como ahora con la SEP y el baseband. Bueno, no había Face ID en esos años también. El Touch ID recién apareció con el iPhone 5S, así que también extraño esa era dorada. Así es. ¿Cómo está Jonathan? Dice, apenas entrando a la clase, estoy reinstalando Alstor en un iPhone 11 Pro mientras estoy en vivo. Dale, que te vaya bien, Johnny. Desde México, lindo y querido. Me dice Keisel LC, saludos desde Morón. Ajá, también saludos para ti. Cubrayo, toma tu like, buen hombre. Gracias también, Cubrayo, que estés muy bien. Te veo varias veces acá, Cubrayo. Te agradezco en verdad por estar acompañando ahora. Recuerden, por favor, que me encantaría que seas tú que estás viendo este directo, que te ganes el sorteo de una de las 10 suscripciones anuales para estar instalando aplicaciones modificadas con Twix o cualquier aplicación que tú quieras, porque trae incluso la opción para estar firmando tú tus aplicaciones. Qué genial es eso. Qué genial. Así que por favor, eh, vayan, el sorteo, el enlace está en la descripción. Sigue los requisitos y por favor escribe ahí en el Twitter y coloca, yo vengo del directo, aquí están mis capturas de pantalla. Bueno, aquí las capturas son las de los requisitos para ganártelo. O si es que nunca has ganado un sorteo, o escribir, nunca he ganado un sorteo, vengo del directo, acá estoy cumpliendo los requisitos, vamos, háganlo. Y bueno, voy a tener harto trabajo porque al sorteo le ha ido bien, gracias a Dios. Tiene ya más de 400 reacciones. Ha estado, pero muy, muy fuerte. Y después de ese se viene otro también con suscripciones anuales. Así que no se lo vayan a perder. Terminamos este y nos vamos con otro. ¿Ya? Me dice, hola, profe, ¿no hay más tiendas para descargar archivos.ipa? Bueno, la de AppDB, la que yo mencionaba hace un rato, yo creo que una de las más actualizadas. ¿Qué pasó con Manticore? Pregunta Diego Castro. Bueno, Diego, resultó no ser lo que ellos decían. Profe, eres el mejor. Gracias, Novatec. Tú también. ¡Ey, Fernando llegó! Vengo del directo. Ahí estamos. Más lindo el video, el sorteo. Ah, mira, Fernando, que hace la vida tan sencilla. Fernando te iba a llamar por teléfono anoche. Anoche me acosté tarde, ¿no? Me acosté tarde, me quedé ordenando un poco la casa porque iban a llegar unos familiares de mi esposa y quería que cuando llegaran en la mañana por lo menos la casa estuviese ordenada. Y Fernando, dije, voy a llamar a Fernando por teléfono. Dije, pero es la 1 de la mañana en México. Dije yo, Fernando, no sé si llamarte. Tenía que haberte mandado el WhatsApp, yo creo. Pero para la otra, ahí lo hacemos. En vez de hacer un lavando los platos, hacer un conversando con Fernando. Conversando con Fernando. Mish puede ser una sección. Ya, Pod2G tiró un nuevo jailbreak. No sé, no es Pod2G, Randy González. Yo también lo vi que Pod2G estuvo colaborando, ¿de acuerdo? Colaborando con SPV, SPV.
y me llamó mucho la atención Pod2G, o sea, hello. O sea, el Pod2G, para que ustedes sepan, era el Pond 21, el Pond 21 de Vancouver, el líder del equipo de los Evaders, un alemán, Pod2G bestial. Entonces le dije, ¿what? ¿Pod2G? A lo mejor no creo que sea Pod2G trabajando en el Yelver, pero a lo mejor sí. Ya sé por qué estaba Pod2G ahí. Bueno, estaba Pod2G ahí porque el jailbreak era para iOS 9 y Pod2G llegó hasta iOS 9, seguramente con alguna investigación. Dudo que se haya puesto a trabajar Pod2G en un jailbreak hoy en día y para iOS 9 más aún. Novatec desde México, Nehemías Mancilla desde Argentina. Mira, Carelis Miranda desde Cuba. Está Herman Pacheco desde Ecuador. Gracias por estar acá, chiquillos. En verdad yo lo aprecio mucho. Me dice Uli, buenas profes, recomendaciones 8 Plus en 14.7.1. ¿Tienes jailbreak? Tienes jailbreak con CheckRain, ya hay CheckRain para Windows. Y puedes recuperar el Touch ID. El tutorial, el último que hice de Windows, se actualizó a todo esto. Hay Removal Rain. Se actualizó, ahora soporta creo que Windows 7, Windows 11 y llega creo que ahora a todos los dispositivos, desde el iPhone X hacia abajo, iPhone X8 hacia abajo, todos estos. ¿Ya? Hola, he tardado, lo siento, no hay problema, Sasuke Uchiha. ¿Alguna novedad de CheckRain para iOS 15? Bueno, Nehemías Mancilla hace un rato hablaba que esta semana volvimos a tener actualizaciones del GitHub de Pongo OS, la parte de ahí de CheckRain, de parte de Sigusa, así que la novedad que tenemos por ahora. Ibas manejando, me dice Anthony, a la casa de la UNED. Bueno, para la otra, ahí lo hablamos. Profe, el CheckRain, ¿cree que algún día llegue a ser compatible con los dispositivos A2 en adelante en algunos momentos? Yo creo, mira, para que sea compatible, tiene que aparecer una vulnerabilidad en el hardware, en una pieza, una parte física del dispositivo, el chipset o algún sector que permita en la parte física una vulnerabilidad que Apple no pueda parchear. Y ahí si llega a aparecer, a lo mejor no se va a llamar CheckRain. Gabriel Vanucele, perfectamente, perfectísimo, profe. Muchas gracias por la explicación. Qué bueno. Esa era la única duda que tenía. Ahora nada más quiero que salga el jailbreak, como sea, que salga, pero que salga. Jejeje. Que tenga un lindo día, profe. Tú también, Gabriel. Gracias por tu saludo. Ahí Fernando respondiendo en el chat. Sí, pues CheckRain nos tiene ahí con el alma en un hilo. Ya acá tenemos, mira esto. Vamos, CheckRain, no me falles más, por favor. O sea, no me falles más, no nos ha fallado, sino que la espera, la espera. Uy, sí, Fernando, vámonos con el tiempo. Ya llegamos al minuto 30. Voy a ocultar el chat. ¿De acuerdo? Hay un doble récord del jailbreak en iOS 15 y es lo que quiero estar compartiendo con ustedes, que es esto del doble récord. Bueno, lo primero, lo que tiene que ver con el doble récord es, no es para sentirse alegres ni orgullosos, ¿ya? Pero se está rompiendo un récord que es uno de los más desagradables. Bueno, pensé en cómo colocar récord, coloqué récord en Google Imágenes y están los récord Guinness. Creo que está, todos lo conocen. No sé si sea un récord Guinness, aunque si se quisiese anotar dentro de los récord Guinness, podría ganarlo. O sea, hay récord Guinness por cada cosa. Y no es la excepción. No es la excepción este tema de los récords. Bueno, lo primero, la clásica pregunta, ¿no? ¿Cuándo sale el jailbreak? ¿Cuándo sale el jailbreak? Y lo que quiero mostrarles ahora es un listado, bueno, que anda dando vueltas en Discord, en Reddit, en Twitter, acá en YouTube también lo he visto, de los días de espera que se ha tenido para recibir el jailbreak en los distintos dispositivos. Entonces, vamos a empezar a hablar de esto. Tengo que ocultar ahí el chat. Sí, ahí me faltó ocultar el chat. Tal como dijo Fernando, en este momento no estoy leyendo sus comentarios. Así que no vayan a escribir porque no los voy a leer. Después de esto sí lo vamos a estar haciendo. Gracias a todos los likes. Ya superamos el primer piso de likes. Así que recuerda el hashtag si te leo like, si te gusta lo que estás viendo, el like. Ustedes saben que no alcanzo a veces en la semana como quisiera ponerme a responder comentarios, pero yo me he decidido que voy a responder preguntas todas las semanas y ya llevamos 110 semanas consecutivas. Entonces, imagínate, son 2 años, ¿no? 52, son más de 2 años, todos los sábados. O a veces ha sido los viernes en otro horario, pero lo han tenido 110 semanas consecutivas de podcast y también de respondiendo las preguntas.
y 110 semanas consecutivas también trayendo contenido todas las semanas. Entonces, de hecho, durante más de un año fue video diario y ahora llegamos a este punto donde ya entré a trabajar a mi realidad, en mi colegio. Ya no puedo hacer video diario. El problema no es tener mucho trabajo, el problema es que quedo muy cansado. Llego en la noche y quedo destruido. No llego con fuerzas para grabar. De hecho, tengo videos patrocinados, tengo como 30 empresas esperándome. No he respondido los correos, estoy pero atrasadísimo. iMazing, por ejemplo, tengo ahí licencias que regalar y no he hecho el video. Y son también pagos que uno recibe por esos videos y ni siquiera tengo el tiempo para grabar. Por último, que el pago me motive, pero tengo que tomar la decisión, o sea, el pago o dormir, dormir. Entonces, eso es lo que pasa en las noches. Pero en fin, recuerden el sorteo, 10 suscripciones anuales, el enlace está en la descripción. Gánate tú, ¿de acuerdo? Instalar cualquier aplicación. ¿De acuerdo? Es bacán. Por un año te sirve para un dispositivo y puedes instalar incluso aplicaciones modificadas con Twix que estén en la tienda. Y si no están en la tienda y tú encuentras la IPA, la puedes instalar con todo este servicio. Así que no se lo vayan a perder. Ya. Lo primero, voy a ver si me alcanza acá. Déjame ver. Tengo uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. 9 por 2, sí, 9 por 2. Ya, vamos a partir primero con hablando solamente de iPhone, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que colocar, sí, un título. Le voy a colocar acá días de espera eh, por el primer jailbreak, ¿de acuerdo? O sea, voy a ir anotando acá la cantidad de días que se han demorado en salir el primer jailbreak. Repito, esta información está dando vueltas en todos lados, pero quería contársela a ustedes para que vieran los números. Y repito, no es un récord, creo yo, para sentirse, no es de los récords para los cuales uno se puede sentir orgulloso. Apple sí se puede sentir orgulloso de esto, pero nosotros no. ¿Ya? Entonces partimos con el primer iPhone, iPhone 2G. También está la información del 3G. Está la información también de 3GS, del iPhone 4, el iPhone 4S, del iPhone 5. Está también el iPhone 5S y el 5C. Está el 6 y, bueno, el iPhone 6 y el 6 Plus. Está el 6S y el 6S Plus. ¿Se alcanza a ver? Echamos un poquito para atrás, ahí se alcanza a ver todo. ¿Ya? Y por otro lado, seguimos con el iPhone SE de primera generación. Está luego el iPhone 7 y el iPhone 7 Plus, el iPhone 8 y el iPhone 8 Plus, el iPhone 10, ¿cierto? El iPhone X. Está luego el iPhone 10R, está el iPhone 10S, están todos los iPhone 11, están todos los iPhone 12 y están todos los iPhone 13. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a ver ahora es la cantidad de días para que ustedes vean cómo se va comportando esto. Podría ser un gráfico en Excel después, ¿cierto? Ese es el tema, ¿ya? Vamos a ver si se puede hacer. Pero en fin, número de días. Cuando salió por primera vez el iPhone 2G, se necesitaba hacer el jailbreak. Y el iPhone 2G a los 11 días después, en menos de 2 semanas, se le hizo el jailbreak. Recuerden que este jailbreak se hizo porque todos los iPhones en ese tiempo venían para la compañía AT&T y ahí es donde aparece GeoHot. GeoHot, el que también luego terminó hackeando la PlayStation. Y, y lo que hizo con este jailbreak más que todo fue el desbloqueo. Poder cambiarlo a Sprint, a T-Mobile, a otra compañía que no fuera AT&T. En esos años no había App Store y estaba en ese tiempo también Installer, luego llega Cydia, que fueron las primeras tiendas antes del App Store. El App Store creo que llegó el 2010, 3 años después. Y la cámara del primer iPhone sacaba solamente fotos y con el jailbreak grababas, le podías instalar juegos. Entonces uno decía, wow, era tremendo. Cambiar el fondo de pantalla, el primer iPhone, lo tengo acá. Estoy hablando, estoy hablando mal de esta joyita. ¿De acuerdo? A este no le podías cambiar el fondo de pantalla. El jailbreak sí. Esta cámara solo sacaba fotos, con el jailbreak grababa video. Este teléfono no traía, ahí lo pueden ver, este teléfono no traía lo que es el, ¿cómo se llama?
la tienda de aplicaciones del App Store, sino que Installer y Cydia fueron los primeros acá. Entonces, y venía solo para AT&T y se pudo instalar, se pudo desbloquear para otras compañías. Y de hecho era tan bacán acá porque lo desbloqueabas con un tweak. Genial, genial. Creo que se podía desbloquear hasta con un tweak, creo que hasta el iPhone 4S, pero dependía de algunas baseband, ¿cierto? Esta firma del modem dependía de la baseband si es que podías o no hacer el desbloqueo. Entonces era genial, en realidad. La repo era Ultra Snow, si es que recuerdan, y el tweak era Ultra Snow, el que lo realizaba. Bueno, se demoraron 11 días en hacerle el jailbreak a este dispositivo, ¿ya? Después de esa cantidad de días, se tuvo el jailbreak para el iPhone 2G. Cuando salió el 3G, se demoraron menos, fue mucho menos, 9 días. Ya para el 3GS fue cambiando, 14 días. ¿De acuerdo? Es ahí donde algunos dicen, extraño la era dorada del jailbreak. Imagínate, Apple muestra un dispositivo, lo libera al público y pasan 2 semanas o menos de 2 semanas y ya hay jailbreak. Uno dice, genial, genial, en menos de 2 semanas un jailbreak. Bueno, ¿qué pasó en el iPhone 4? Ya acá empezamos a ver de inmediato un cambio. Apple se puso las pilas y cuando llegamos allí al iPhone 4 ya fueron 38 días después. Ya cambió de inmediato, ¿cierto? Un mes y una semana y ya el 4S Apple empezó a ponerle cada vez más fuerza para estar bloqueando esto del jailbreak, fíjate, y saltamos a 98 días, ya es donde uno empieza a decir, wow, Apple se puso las pilas. Yo tengo estos dispositivos andan por acá. A ver, déjame buscar el 4 y el 4S. Acá tengo el 4 y el 4S se diferenciaban, ¿cierto? Acá están. ¿Se acuerdan cómo diferenciar el iPhone 4 y el 4S? Acá hay un 4 y un 4S. Se ven idénticos, ¿cierto? Y era por la línea que traían acá arriba. Ahí está. Si no me equivoco, ¿dónde está? Ahí está. El 4 es el de arriba, que tenía esa línea que era parte de las antenas y el 4S no. Porque por atrás no decían nada. Por atrás son idénticos. Ahí ustedes los pueden ver. No hay ninguno que diga 4S. Ahí están. Y me gusta coleccionar teléfonos. Tengo varios. Y tengo acá un 4 y este me lo regalaron en realidad. Y este está bloqueado con iCloud. Es de un correo, no sé de quién será. Y es uno blanco que está roto también por detrás. Este me lo regaló el buen David Gaete. Está roto un iPhone 4. Tú lo ves, está con iOS 7. Genial. Me gusta. Me gusta coleccionar estos dispositivos antiguos. Mi esposa me dice que ya los venda. No los quiero vender, le digo yo. Sí. Pueden ser útiles. Ah, no me gusta cómo. Ya lo voy a dejar así nomás. Ya. Déjenme guardar la carcasa porque la tengo por acá. Ya. Sigamos viendo. ¿Dónde nos quedamos? iPhone 5. ¿Dónde tengo el iPhone 5? Acá está el iPhone 5. ¿Ya? Mira, creo que este llegó hasta iOS 10.3, algo así. Acá está un 5, color grafito. No dice 5S, creo que del 5S ya lo empezaba a decir acá y no traía Touch ID. Genial, me encanta. Me encanta este diseño. De hecho, bueno, este no es mi favorito, el que viene es mi diseño favorito. Bueno, el iPhone 5, no vayamos más preámbulos, se demoró 136 días en tener el jailbreak. Y ya con 136 días estamos hablando de cuánto, 3 por 4, 4 meses, 4 meses y medio, ya empieza a pegar un salto horrible. Y acá donde Apple empezó a cometer no errores, sino que creo que se pusieron más inteligentes, podría decirse, la gente del jailbreak, porque luego viene el iPhone 5S y el 5C. ¿Dónde los tengo? Déjame buscar. Acá están. 5S. Este es mi diseño favorito y lo sigue siendo. Me encanta. Me encanta, es mi iPhone favorito. De hecho, cuando vi que el iPhone 13 era con estos mismos bordes, bueno, desde el iPhone 4 ya era así, pero cuando lo vi yo dije, oh, qué bueno, qué bueno. Este literal es mi favorito. Todos tienen sus favoritos, ¿cierto? Me imagino algún diseño, pero para mí este es espectacular. No, me acuerdo en esos años me voló la cabeza el tema del Touch ID. En esos años había salido del de Samsung, pero colocaba solamente la huella de una posición, pero el Touch ID uno lo podía rotar por completo, ¿no? Y tenías el jailbreak. Entonces, perdón, y tenías el desbloqueo con Touch ID. Primer procesador con 64 bits y la cámara lenta espectacular. Este teléfono sigue funcionando el día de hoy, recibe actualizaciones en iOS 12.
La última que tiene es 12.5.5. Y el iPhone 5C. ¿De acuerdo? iPhone 5C ya empezamos con las versiones más baratas, ¿cierto? El SE, podría llamarse el SE del pasado. El primero que sale lo tengo acá con este color verde y bueno, son dispositivos que he conseguido usados, no son los míos y los conseguí espectacular. Ahí están, me gustan mucho. ¿Qué pasó con estos? Bueno, acá bajó la cantidad, 93 días, ya 3 meses, ya bajó de 4 meses y medio. Es para que vean que los días van oscilando, ¿de acuerdo? Van cambiando. iPhone 6, ¿dónde tengo el iPhone 6? Acá está el iPhone 6, ¿ya? iPhone 6, aquí lo tenemos ya. Este está reparado, el Touch ID falló, como recién estábamos viendo, alguien decía. Este Touch ID está malo, no me interesa el Touch ID, me interesa tener el teléfono. A lo mejor podría conseguir otro con Touch ID, pero ¿para qué? Ya está, acá está. iPhone 6, famoso, ¿cierto? Por doblarse, ¿no? Por doblarse se hicieron muy conocidos los iPhone 6 y esto fue muy bueno, este fue espectacular. Mira la cantidad de días que se demoró para el jailbreak, 33, un mes. Oh, genial, genial. Después de un mes tener jailbreak me parece pero bacán, de verdad épico. Luego tenemos el 6S. Acá está 6S, dice ahí la S, ¿se alcanza a ver? Sí, ya 6S, este costaba un poco más doblarlo, y este sí fue una ridiculez. O sea, fíjate la cantidad de días que se demoró para tener el jailbreak. Fueron en total 19 días. Wow, acá es donde uno empieza a decir ya, no recuerdo el nombre quien decía recién, extraño la era dorada del jailbreak. Mira esto, los días podían subir, ¿cierto? Así como luego podían bajar. Entonces tenemos como 11, a ver si lo podemos, si vemos una, no alcanzo a hacer la gráfica, podría hasta hacerla, podría arriesgarme, pero no queda igual. Yo creo que podríamos hacer un gráfico, después lo comparto en las redes para que lo puedan ver. El SE primera generación, ¿dónde está SE primera generación? Acá está, ¿de acuerdo? SE primera generación, el cuerpo del 5S, ¿cierto? También mi diseño favorito. Ahí está, ahí se alcanza a ver el SE, ¿sí? Abajo de la palabra iPhone, ahí está. SE primera generación, se demoró, ya pegó el salto acá, ya nos fuimos otra vez muy arriba, 115 días. Desde que fue liberado, se demoraron 115 días en hacerle el jailbreak, 4 meses. Luego viene el iPhone 7, 7 y 7 Plus, acá está. Este es el 7 Plus. Este, me acuerdo, también me lo trajeron de Estados Unidos. De hecho, creo que todos los teléfonos que he tenido, menos el iPhone 6. Creo que el 6 sí lo obtuve acá en Chile, pero el resto todos los he traído, incluso del que estoy transmitiendo ahora. El iPhone 13 también lo tengo viene desde Estados Unidos. En Chile es una locura tener que estarlo comprando en Chile, me imagino que en sus países también. iPhone 7, 7 Plus, fue menos días que el SE. Desde que fue liberado se demoró 95 días en estar recibiendo el jailbreak. Luego viene el iPhone 8, y aquí está iPhone 8 en su versión Red, ahí está. iPhone 8, procesador A11, al igual que el iPhone X. Y el iPhone 8 se demoró en estar recibiendo su primer jailbreak. El iPhone 8 se demoró, lo tengo acá anotado al lado, la misma cantidad de días. 95, 3 meses. Y fíjate, 3 meses. O sea, si Apple los libera en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, ya para nada. ¿Se acuerdan cuando dicen, oh, me acuerdo cuando era Navidad y salió un jailbreak? Ahí están. Todos los que tienen 90 fueron jailbreak en Navidad. ¿Cuál más fue en Navidad? Acá. 4S en Navidad, 5S, Navidad, Navidad, Navidad. Por eso cuando dicen, no, me acuerdo cuando fue en Navidad, ahí está. Ya el 10, el iPhone 10. Bueno, no lo tengo ahora, ese iPhone lo está ocupando mi esposa. Y este se demoró menos días, 75 días. ¿Y han visto ese meme que dice, acompáñenme a ver la siguiente triste historia? Bueno, triste historia por dos cosas. No tengo los siguientes teléfonos que vienen. Ya cuestan más caros. Conseguí los que son antiguos. De colección tengo desde el 10 para abajo. Todos estos. Faltaron los 3 y el 3G. Andan por acá. El 3G, 3GS con esa curva. Genial. Una joyita. Hermoso estos teléfonos. Me encantan.
¿Sabes lo que me gusta hacer también? Hay veces que me pongo a ver las conferencias del pasado. Por bloquear nomás. ¿No han visto ustedes, no han visto la repetición de cuando Steve Jobs muestra el primer iPhone? Y la gente aplaudía, ay, no sabían nada que la historia iba a cambiar, mira cómo estamos ahora. Me gusta ver esos videos. De repente los pongo y, no sé, presentación del primer iPad, del primer MacBook Air, del iPod Nano, del primer iPod. Oh, genial. Me gusta ver los eventos. Ya, acá ya hay un corte, ¿cierto? Porque acá empiezan a aparecer los A12, A13, A14 y A15, estos dispositivos que tienen estos procesadores donde ya todo cambió. ¿De acuerdo? De hecho, del X para abajo, bueno, llegando, bueno, sí, para abajo podría decirse, hasta el 4 creo que funciona Checkmate, ¿de acuerdo? Checkbrain, pero Checkbrain corre desde el 5S, desde iOS 12. No lo hicieron Checkbrain compatible con los otros anteriores porque ya era muy antiguo en verdad. Bueno, para la fecha que salió Checkbrain no valía la pena hacerlo. 10R, ya muchachos, acá por primera vez nos vamos a un número sumamente alto. Y este fue el de iOS 12. eh, iOS 12. Estos teléfonos, los A12, llegaron con iOS 12, los A13 con iOS 13, los A12 con iOS 14 y los A13 con iOS 15. Entonces, el 10R, queridos míos, 230 días, 10S, 210 días. Uy, acá ya cambió el tiro, ¿cierto? Porque cada 30 días, 3 por cuánto me da, 3 por 6 por 3, 18, 7 por 3, 21, 7 meses. 7 meses esperando el jailbreak desde su liberación y el 10R 7 meses y medio, ¿ya? O sea, o 7 meses 3/4, avanzó mucho. ¿Qué son 7 meses? Pongan atención, 7 meses son, si salieron en septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. ¿Y a qué mes estamos? Abril. Ya sabemos entonces más o menos el tiempo que se ha esperado con los iPhone que tienen procesador A15, los iPhone 13. Y acá costó mucho. iOS 12 trajo mucha seguridad. De hecho, recuerdo que salió Uncover en esos años en iOS 12 y no soportaba los últimos dispositivos. Y fue Uncover el primer jailbreak semi-untethered que llegó para estos equipos. En esos años también estaba la competencia, llamémosle así, Coolstar con Quimera, y Quimera se demoró en llegar a los A12. Este fue el año donde yo creo yo que, recuerdan que antes Pon2On con Coolstar estaban en el mismo equipo y cuando se separan, Electra era mejor que Uncover, ¿de acuerdo? Había mucho más experiencia, pero algo ocurrió con Pon2On, las personas con las que se asoció también, que cuando llegó a iOS 12, él logró lo que no pudo hacer Coolstar y es ahí donde decimos que el Padawan superó a su maestro. Yo creo que, yo creo que ese fue el punto de inflexión, donde cambia toda la curva, ¿cierto? Cuando iba Pon2On bajando, descubrió algo que no consiguió Coolstar y ¡pum! Se fue para arriba Uncover. Y desde entonces no ha parado. Entonces, algo encontró, algo tiene, o se capacitó, o aprendió, o estudió, que al final facilitó el jailbreak a toda la comunidad. Alguien que por su tiempo, experiencia y esfuerzo lo hizo de forma gratuita. Gracias, Pon2On. iPhone 11. Acá bajamos la cantidad de días. Estamos hablando de 5 meses. ¿Ya? 148 días esperando el jailbreak. Wow. Luego el iPhone 12 bajó 128. Y bueno, ¿qué pasa con el iPhone 13? Bueno, el iPhone 13 actualmente, el escenario que estamos viviendo es muy similar a lo que pasó con el 10S y 10R. Llevamos aproximadamente bueno, le voy a colocar acá más de 220 días. 220 días y contando. O sea, todavía llevamos que el 10R. O sea, el jailbreak que estamos esperando no es el más largo de la historia. Hay otros que han sido ya más largos. ¿Será que lo vamos a tener antes de la cantidad de días que lo vivió este procesador A12, el iPhone 10R? Eso está por verse. Pero quiero que vean cómo se va comportando todo. Y se va comportando todo por la versión de iOS que tienen. Los A13, como vienen con iOS 15 y iOS 15 son todos estos, ¿no? Toda esta columna, incluyendo el 6S. Entonces, si se encuentran en iOS 15,
El problema que estamos teniendo ahora no es con el dispositivo. En la espera que estamos teniendo ahora es por iOS. ¿Y es la primera vez que iOS se pone con este nivel de seguridad? Sí, ya en iOS 12 lo habíamos experimentado, pero con iOS 15 es una historia totalmente distinta, porque trajo un nivel de protección que en términos simples, como se ha mencionado en otras oportunidades, que si llegamos a instalar un tweak, cierto que Gabriel hace un rato me preguntaba cómo se instalan los tweaks de manera en el jailbreak tipo rootless, bueno, hay que sacarlo, hay que moverlo en otra carpeta, no en la raíz del sistema, no en el disco local C, no en la primera partición, porque si llegamos a colocar algo dentro de la primera partición, el teléfono se reinicia, se apaga, ¡pum! Se va a negro la pantalla y no puedes al final instalar ni siquiera un tweak. Entonces, donde uno dice, oh, qué terrible. Claro, ese nivel de seguridad no fue implementado en ninguna otra versión de iOS. Si bien hay vulnerabilidades, hay exploit hoy día que incluso permiten acceder a la raíz, no hemos llegado al punto de tener que estar escribiendo en la raíz. Hay que escribir fuera de la raíz, en otra partición. Así que lo que estamos viviendo ahora es el jailbreak más largo que se ha esperado. La respuesta es no. ¿De acuerdo? Entonces, este es el primer récord que estamos viviendo. Repito, no es para sentirse orgulloso. Yo creo que acá Brandon Assad y su equipo de, de programadores en Apple son los únicos que se pueden sentir felices con esta información. Y lo que vamos a ver ahora es un segundo récord que vi que lo estuvo compartiendo Daniel en su cuenta de Twitter y es la cantidad de días, déjame ver cómo lo escribió, a ver. Viene ahí Daniel. Transcurridos, días transcurridos desde el lanzamiento del exploit. Desde el lanzamiento, le voy a colocar así, del jailbreak exploit. ¿Ya? Del exploit ya para jailbreak. ¿Ya? Pero no vamos a ir tan atrás. ¿Ya? Dani lo compartió desde iOS 11 en adelante. Entonces, que es como la era del jailbreak donde aparece Coolstar, ¿cierto? Desde esa época. Entonces, vamos a analizarlo desde iOS 11, desde iOS 12, desde iOS 13, desde iOS 14 y desde iOS 15. ¿Ya? Vamos con la flechita. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, desde el día en el cual tuvimos la versión oficial de iOS 11, versión oficial de iOS 12, de iOS 13, iOS 14, se libera el exploit, ¿cierto? La gente pregunta, quiero saber dónde está el exploit para poder estar haciendo el jailbreak. Bueno, desde que salió iOS 11 hasta que salió el exploit del jailbreak, pasaron en total 38 días. Desde iOS 12 hasta que salió su exploit de jailbreak, salió en 25 días. O sea, estamos hablando de menos de un mes. En menos de un mes ya fue liberado al público la vulnerabilidad y bueno, en iOS 13 a los 9 días. Fue a la semana. Y claro, dice, a la semana se tuvo jailbreak. ¿Cuál fue iOS 13? A ver, iOS 15, 14, 13. Acá, iOS 13 salió con el iPhone 11. Entonces, si iOS 13 salió con iPhone 11, pero salió a los 9 días, sí, pero a los 9 días, pero recién tuvimos jailbreak a los 5 meses. Entonces, es ahí donde dice, churra, salió a la semana el exploit y 5 meses después, este dispositivo que era el más alto que tenía jailbreak en esa época, se demoró 5 meses después de que salió el exploit. Así es. Bueno, acá se demoró 18 días y bueno, para iOS 15 fueron en total 60 días. Fue una espera desde el lanzamiento de un exploit hasta el lanzamiento de un jailbreak público. Parece que lo escribí mal. Días transcurridos, a ver, desde el lanzamiento de un exploit hasta el lanzamiento de un jailbreak. Ah, no, está mal. Está mal, está mal, está mal. Días transcurridos desde el lanzamiento del exploit hasta el jailbreak. Del exploit, ahí sí, hasta el jailbreak. Ahí está. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si lo veo en una línea de tiempo, llega un momento donde el exploit es liberado, ¿cierto? Y después todo el tiempo que va pasando hasta que finalmente se cuenta con un jailbreak público. Ahí está. Ahí sí está bien interpretada la información. Entonces, para que vean que una cosa es, ¿tenemos el exploit? Sí. ¿Celebramos porque tenemos jailbreak? No.
Una cosa es el exploit, ¿cierto? Lo hemos dicho un montón de veces, la vulnerabilidad cuando ya está pulida, cuando ya está trabajada, ahí recién ya podemos hablar de que tenemos el exploit. Ahora, pongámonos a trabajar con el exploit hasta que salga el jailbreak. Entonces, desde la liberación, déjame dejarte por acá, desde la liberación del exploit hasta la liberación de que tuvimos un jailbreak, bueno, por eso acá es 60 días y más, porque todavía el jailbreak no lo tenemos en iOS 15. Entonces, desde que salió el exploit hasta que salió el jailbreak, pasaron 38 días en iOS 11. Desde que salió el exploit hasta que salió el jailbreak, en iOS 12 pasaron 25 días. Entonces vamos viendo de que el tiempo es relativo, pero ¿qué es lo que muestra? Que en iOS 15, desde que salió el exploit de Brighty App, ¿cierto? Desde lo que liberó Brighty App, que luego lo pulió el Binary Boy, y luego estuvo trabajando Jake James y Teamstar, ¿recuerdan esa parte de unas semanas atrás? Ya han pasado más de 60 días y contando. Entonces, acá está el segundo récord. Fíjense nada más. Si lo veo de esta manera, sin duda la espera más larga la tenemos acá. Y dice, pero acá colocó 220, pero el 10R en 230. Pero parece que lo va a superar, lo va a pasar por lo complejo que está con iOS 15. ¿De acuerdo? Así que acá tenemos el doble récord que aparece allí en el título. Revisamos un poco de la historia de qué es lo que ocurrió en estos teléfonos. Así que era lo que les quería compartir y animarles también a que sigan aguardando. Los días son así. Si ustedes tratan de imaginar esto como un gráfico, no sé, pues 38, 25, 9, 18, 60, como que va fluctuando, ¿cierto? Y lo mismo va ocurriendo con los dispositivos más recientes hasta que ellos reciben su jailbreak, pasa la misma situación, también va fluctuando, pero se está demorando más con los últimos iPhone que tienen procesador A15 con todos los modelos 13 y obviamente con iOS 15 donde está la complejidad. Que si llegamos a instalar un tweak, instalar una repo, instalar Cydia, que Cydia aparezca instalado en la pantalla de inicio, ¡pum!, la pantalla se va a negro. Entonces ese nivel de seguridad no se ha podido vulnerar, por eso se está haciendo un jailbreak no en la raíz, fuera de la raíz, el jailbreak tipo rootless, y es así como se instalan los tweaks, como lo veíamos hace un rato. Creo que podríamos hacer un directo hablando un poco más del tipo rootless, hablar de estas carpetas 1, 2, 3, cuáles son, así que es lo que quiero compartir con ustedes. Vamos con la captura de pantalla. Me he olvidado hacer la captura de pantalla en los directos de los últimos días. Podríamos tener unos cuantos teléfonos en la mano. Se me van a caer. ¿Qué hacemos? Ven aquí. Pongámonos los más. No sé, vamos con mi favorito. 5S. Pero vamos a ocupar este que los colores se ven más vivos. El SE primera generación. Déjame limpiarlo. Uy. Vamos con la captura de pantalla. Si estás viendo en vivo la repetición, hazlo por favor. Ya, vamos ahí. Captura de pantalla. Ya. Tenéis que apretar dos botones y no te cuesta nada. Dos botones. Yo estoy parado acá 1 hora haciendo el loco, respondiendo preguntas, a veces me pongo a lavar los platos, no te cuesta nada. Digamos, ¿cuánto rato tengo que estar acá? Toma la cartera de pantalla. Ya. Bueno, ustedes saben que tienen que subirla a Twitter, me etiquetan, colocan hashtag en vivo con el profe, colocan el enlace del video para que más personas se puedan añadir. Y si tú estás viendo la repetición, te agradezco por estar acá. Ya recuerda que hay un sorteo. Ahora sí le voy a dar ahí a mostrar chat, aunque ya tengo que ir terminando. Uy, estoy pasado la hora. Así que nos vamos a estar despidiendo. Este video, lista la captura. Gracias, 11 Media. Lista la captura. Ahí está Anthony entregándolo. El hashtag en vivo con el profe. Coloquen el link, me etiquetan para darle ahí like y retweet. Y bueno, gracias por estar acá. Yo en realidad disfruto y a veces en la semana me complica el tener la posibilidad, la chance de que ustedes responderles sus preguntas, pero acá estamos. ¿De acuerdo? Así que Benjamín Mata, ¿cómo está ahí? Que dice algo tarde, pero aquí estamos como siempre. Gracias, Benja. Franco YouTube dice, cuídese, profesor, y gracias por el informe. Recuerden el podcast de mañana. Está muy bueno. Muy bueno. ¿Ya? Así que tarde, pero llegué. Ángel Ortiz se agradece como siempre. Está Jackie Hood, He Good. Gracias por estar acá. Gracias, muchachos, a todos. Así que nos vamos despidiendo. Que tengan una linda tarde. Recuerden el sorteo, gánatelo tú. Sigue los requisitos y escribe yo nunca he ganado. ¿De acuerdo? Algo por el estilo. Nunca he ganado o acá vengo del directo y por favor,
Si me puedes mandar el enlace por privado, mándame. Mira, profe, acá yo seguí los requisitos y nunca he ganado. La idea es que te lo puedas ganar tú. ¿Ya? Así que nos vamos despidiendo. Sería todo por esta ocasión. Alejandro, tengo que leer tu mensaje. ¿Qué me dijiste? Ya habiendo dado la clase de la cultura e historia del jailbreak, me retiro. Hasta el siguiente live, profe. Gracias, Alejandro. Alejandro, digo. Yo nunca he ganado. Bueno, Leonardo García, anda a seguir los requisitos. El enlace está en la descripción. Así que nos vamos despidiendo. Sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con el podcast. Ya hay video para el lunes, aunque no sé si salga el lunes, pero ya hay videos listos para la próxima semana. ¿Ya? Ya, Fernando, di lo tuyo. Jarvis apaga todo. Ya. Nos vamos despidiendo entonces. Ahí está. Estamos sincronizados, ¿viste? Sería todo por esta ocasión. Se despide el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana ahí en el podcast.